Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, apareció. ¿Por qué aparece esta pregunta? ¿Somos iguales o diferentes? Sí, yo voy a retomarlo, Sabrina. Está muy bien. A ver, otra vez, distinciones. Desde un punto de vista cívico, y yo diría desde un punto de vista censal, así como se cuentan a los habitantes de un país sin que en ese caso se haga discriminación por sexo, sino que se registra el sexo, bueno, lo mismo sucede a la hora del voto. No se ve por qué, ¿no es cierto?, debería uno de los sexos votar y el otro no votar. Ahora, las diferencias, claramente, y esto es del sentido común, responden a una base biológica. Y si es una vieja discusión cuánto de esa base biológica, ¿no es cierto?, que después se cruza con las costumbres, los usos y la cultura, ¿qué genera?, ¿no es cierto? Ahora, que hay una base biológica diferente y que esa base biológica condiciona, creo que está bien claro. Y luego la cultura genera, ¿no es cierto?, esas imágenes, esas conductas. Ahora, hay un punto ahí también en esa construcción social de la mujer, que es la cuestión de vincular, ¿no es cierto?, a la mujer con la emocionalidad. Por lo cual, en el lenguaje común, la mujer es propensa a la locura. Es verdad que se dice que hay hombres que son locos, pero la mujer, como tiene esa base emotiva, sentimental, para decirlo en términos de la calle, se raya más fácil. Estás en tus días, es una frase femenina. Estás en tus días, etcétera, etcétera. Y después, sobre esa emocionalidad, hay figuras políticas importantes femeninas de la Argentina que reciben ese mote. Una es Lilita Carrió, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que verlo. Pero también sobre eso se arman dispositivos verbales, en fin, muy desvalorizadores, ¿no es cierto? Decirle a una mujer en un cargo público, yegua, no existe el equivalente masculino. No hay ningún político que pueda ser yeguo, que yo sepa. Pero mujeres, esto hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Me acuerdo yo de una cosa que se decía de María Estela Martínez de Perón. Decía, ella, ¿en qué se parece María Estela Martínez a una cebra? Bueno, dice, que es una yegua que está rayada, ¿no es cierto? Bueno, Cristina Fernández también recibió este tipo de calificativos discriminadores. Así que ese componente, porque aparte hay otra cosa. Y después hay otro tema más, que es el juicio sobre la conducta sexual de la mujer. Claro. El varón tiene licencias, esto está incorporado en la cultura aún de los chicos jóvenes. La mujer, si incurriera en determinada conducta, ella es candidata a prostituta. ¿No es cierto? Tampoco hay hombres que tengan este tipo de calificativo. Bueno, muy bien, ahí está, vuelvo a esos componentes sociológicos y culturales de la desvalorización. Pero ahí creo que está habiendo un cambio cultural y eso lo veo, yo tengo 35 años y en mi generación lo veo un poco más. Ya no es piola el tipo que está con... Digo, se rompió, me parece, mucho más que en otras generaciones. Y voy de nuevo, se rompió conjuntamente, no es que la mujer deja de ser una candidata a prostituta, pero el tipo ya no es tan piola como era antes. Ya no está tan bien visto. Bueno, Pablo, nosotros tenemos más o menos la misma edad. Digo, me parece que ya no es de una forma tan impune que se llega y se cuenta a los amigos que también conocen en general a la novia o la esposa, estuve con tal y... Está cambiando eso, ¿no? Eduardo, y vos, y te lo extiendo también, Sabrina, antes de comenzar el programa, hablabas del desaire también que sufren algunos hombres que tratan de romper justamente con estos estereotipos, ¿no? ¿Cómo
¿Qué es lo que pasa también que cuesta tanto a los hombres y a las mujeres también poder, digamos, como sostener esta otra mirada y actividad del hombre? ¿Se entiende? No, sí, a ver, hay la cultura, a mi modo de ver, es como que genera, ¿no es cierto? Bueno, como todos, avances, retrocesos, ¿no? Yo vuelvo a lo que escucho de Sabrina recién, sí, me parece que sí, pero falta, digo yo. Muchísimo, porque muchísimo. tengo hijos de esa edad. Muchísimo. Y vos sabés que porque estás sobre un arquetipo muy fuerte. Ahora, a la vez, en esta cuestión que yo llamo la transacción, y la transacción es la que evita la tragedia, y el malestar y la angustia, hay nuevos modelos de pareja donde el varón desarrolla una cantidad, yo decía recién, de virtudes que podríamos llamar femeninas en el mejor sentido, porque desarrolla sensibilidad, desarrolla, digamos, una capacidad para atender a los chicos. Hay muchos cambios, por ejemplo, en el plano laboral, se trabaja mucho más en la casa que antes, se concurre menos al trabajo, las jornadas de trabajo no son tan claras como eran antes, me voy a la mañana a la oficina, vuelvo a la noche, me voy a la fábrica, vuelvo a la noche. Ahí lo llaman multitasking, hay muchos cruces nuevos. Está el tema del desarrollo laboral femenino, porque en este punto uno puede decir estructuralmente hay una falta de reconocimiento económico, pero eso no detiene para nada el progreso brutal, porque además las mujeres tienen, y creo que esto se pueden buscar estadísticas, registros, ¿no es cierto?, de desempeño, por ejemplo, mejor en el plano educativo. Es increíble, porque vos ves estadísticas universitarias, las mujeres sacan las mejores notas y después tienen peores remuneraciones, de modo que eso hay que verlo. Pero vuelvo, hay una cultura, ¿no es cierto?, que ha cambiado en la relación entre los sexos por diversos cambios, que hace que haya, yo creo, un nuevo hasta cierto punto, modelo de varón. Y después están, como siempre, las alienaciones, ¿no es cierto? Porque también yo creo que hay una alienación femenina de la mujer que quiere emular al hombre. Yo creo que ahí quiere, en el fondo, cancelar las diferencias que la vuelven a la mujer singular como lo vuelven al hombre singular. Pero bueno, esto es una cuestión de la cultura. Ahora, hay un tema que yo quiero retomar antes que concluyamos, que vuelve sobre el tema de la violencia de género, que es el papel del Estado. Y vos lo mencionabas, Graciela. No, yo iba a preguntar eso. Este es un país con prestaciones estatales mediocres. Entonces, si tiene prestaciones estatales mediocres, una cantidad de campos, lo tiene también, por cierto, en el plano de la prevención o de la punición de la violencia de género. Y yo ahí mencioné en mi columna un informe reciente del CELS, que tiene un capítulo sobre esto, y el CELS marca bien las cuestiones, ¿no es cierto? Marca el fracaso de los dispositivos de prevención o de defensa, la desvalorización y la agresión hacia la mujer en el trato policial, la falta de presupuesto para políticas públicas, es decir, una cantidad de dificultades que tornan, ¿no es cierto?, ineficaz la presencia del Estado, que yo lo dividiría de dos maneras. El Estado puede estar presente para promover políticas, yo no creo mucho en eso, pero puede promover políticas que sean o de prevención o de promoción de las mejores prácticas, en fin, ¿no es cierto?, en el intercambio familiar, etcétera. Eso puede ser. Ahora, tiene una participación insustituible en los casos de violencia, no solamente de género, porque lo tiene que impedir, porque tiene que salvar a los ciudadanos de aquellos que los quieren agredir, los quieren matar. Y digamos, en un país donde la inseguridad, podemos hablar bastante largo de eso, es uno de los principales problemas, las principales angustias, bueno, eso es un caso general que se aplica también a la violencia de género. Claro, yo tengo acá dos números que los voy a decir de paso, 144 y 137, donde las mujeres pueden recurrir llamando y pidiendo ayuda si son motivo de violencia y demás. Y está bien, y trabajan las 24 horas, y uno de ellos tiene que ver con la Corte Suprema. Repito, 144 y 137. Ahora bien, el problema que planteaba Sardina, ¿a dónde se va una mujer que no tiene otro hogar donde ir a cobijarse? No hay casas
de Por acogimiento. supuesto, ¿no? No, Cuando no hay se políticas de reinserción. No hay política de reinserción. Cuando se creó la Policía de la Mujer, la Comisaría de la Mujer, Sí. había una política, a quien no voy a nombrar, que en ese momento decía, no hay que crearlas porque eso es avivar giles. Avivar giles significaba que las mujeres tenían que seguir siendo sometidas. Sí. Y yo estaba leyendo un trabajo español de una investigadora de España que hizo entrevistas en España también. Dramático ese caso en España. ¿Cómo? La violencia de género es un caso dramático. Dramático. Bueno, y entonces preguntadas a algunas mujeres, decían, ¿a usted sufrió violencia? ¡Bah! No más de la necesaria, dice. ¿Cómo era necesaria? Sí, bueno, dice, cuando me tienen que corregir. El que aplica el correctivo es el marido, Sí. que viene ya del correctivo aceptado de parte del padre, el cura Bueno, y le voy a decir algo ahí. qué sé yo qué. Ahí hay un punto que yo lo descubrí haciendo investigaciones sobre conductas políticas, que es la estructura feudal de las sociedades. La estructura feudal, tradicionalista, es una estructura jerárquica, donde se le reconoce, acá la historiadora ve, se le reconoce al que ocupa un rango superior prerrogativas, ¿no es cierto? Esas prerrogativas son el indicio de una falta de democracia y de equiparación tal como nosotros la concebimos. En esto que vos Es sostenés... interesante porque la prerrogativa justamente es sobre el cuerpo, ¿no? Bueno, ahí tenés. sobre la persona. Ahí está. Tengo una prerrogativa. Es decir, la prerrogativa es es el indicio, es el síntoma de una relación desequilibrada desde el punto de Exacto. vista de los rangos, ¿no? Pero además de la prerrogativa, viene también, te otorgo el privilegio. Bueno, el no privilegio- te reconozco el derecho. No, bueno, claro. Pero claro, Graciela, lo que sigue es esto. Yo te lo concedo. Así es. Pero te pido lo que, ¿no es cierto? Te pido lo que yo considero que tengo derecho a pedir. Ahora, atención, porque ahí hay una contraprestación, eso se ve en una contraprestación donde, ¿no es cierto?, el que está en el rango inferior reconoce la prerrogativa, no advierte que podría tener un estatus equivalente, es decir, que está alienado de su propia libertad. Yo eso lo escuché, lo he escrito varias veces, por eso esa frase, como yo decía, de la mujer, una frase de un chico de 30 y pico de años, que en Santa Cruz, hablando de Néstor Kirchner, me dice, pues digo, ¿usted lo quería mucho a Néstor? Sí, dice, porque Néstor, dice, le daba el 50% al pueblo y él se quedaba con el 50%. Hablábamos de la corrupción kirchnerista. Yo le dije, Era igualitario. Claro, Igualitario al mango. yo escribí una columna que se llama El contrato de la corrupción, 50 y 50, 50-50. Y yo le dije, ¿no te parece mucho? No, señor. Otros políticos le dan 20% al pueblo y se quedan con el 80%. Ahora, cuando vos le reconoces al líder político la prerrogativa de llevarse al bolsillo la mitad, él lo que le está reconociendo es una relación patrimonial de señor a siervo. Entonces, si Pero por vos la misma sos siervo, razón, bueno, si vos sos siervo... Vos como siervo, si recibís el 50, en realidad no es que te lo ganaste, sino que el otro te lo concedió. regala. Sí, por supuesto. Te lo... Y bueno, y el punto es el- que viene ahí a esos textos de mujeres que vos mencionás, que no se advierta esto y que en esa premodernidad nos parezca que eso está bien. Nosotros nunca lo podremos aceptar porque pertenecemos a otra cultura. Ahora, que estas culturas conviven en un país como la Argentina, bueno, no quepa la menor duda. Mira, los otros días estaba oyendo, a raíz de que se está discutiendo ahora si el cupo se aumenta al 50% o no Sí. de presencia de mujeres en el Congreso. Luego de la aprobación en Buenos Aires. Exacto. En la- Entonces, había un diputado que la verdad, honestamente, no es que él evite ponerlo en vergüenza, sino que no me acuerdo el nombre, porque si no, no me importaría. Entonces le preguntaba, bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo va la cosa? Sí, una discusión es grande, sí. Dice, bueno, la van a tener que pelear, porque el poder se disputa, Es decir, Sí. era una cuestión y de última le vamos a regalar. Sí. Yo me quedé pensando en el mismo sentido en lo que vos decías antes de esta política que decía no vamos a avivarla.
Sí. La violencia de género es Porque estaba contra el solamente de divorcio. hombres hacia mujeres, o también las mujeres podemos ejercer violencia de supuesto. género. Digo, eso también es un tema, porque en la idea de que tenga que haber una representación igualitaria entre hombres y mujeres en el Congreso, está la idea de que las mujeres vamos a representar mejor los problemas de las mujeres que los hombres. Y de nuevo, yo acá quiero que reflexionemos un poco más. ¿Por qué? Porque siempre esto va en detrimento de otro valor, que puede ser la capacidad, que puede ser la habilidad política, lo El que interés. sea. Acá, El interés. acá voy a polemizar, que está bien siempre polemizar porque la gente Está se bien, interesa está más. bien. No, yo, Sabrina, de ninguna manera. Las mujeres, ¿cuál es el problema sociológico? El problema sociológico es la violencia que ejercen los varones sobre las mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Por una cuestión estadística, eso sí se sabe. Entonces, sí. La violencia física. No, bueno, de- lógico, no, pero yo creo que estamos convocados, y esto es un escándalo, Sí. porque varones matan a mujeres, varones Claramente. desfiguran a mujeres. Entonces, ojo con decir que las mujeres ejercen violencia sobre los varones. Entonces hay que ir a No, las no, esta- sobre las mujeres dije, no, perdón, perdón, pero yo sobre escuché, las no, dijiste mujeres. sobre, no, Dije que la violencia de género no es una violencia que solamente sea hecha de hombres hacia mujeres, sino que las mujeres, como en el caso que decía Graciela, de esta mujer que decía no vamos a avivarlas, era una política, Sí. era una mujer que hablaba sobre otras mujeres. Sí, pero las no hay- mujeres podemos tener actitudes de violencia de Sí, pero género, yo, y perdón, me parece que eso no está no problematizado. comparto. Porque es un problema de definición. La violencia no es solo física. No, pero perdón. El caso que nos convoca, el escándalo, es la violencia física muerte. que mata, tortura y deforma. Yo creo que esto es así. Y vuelvo. ¿Cómo se determina estadísticamente? Charles Wright Mills, un famoso sociólogo de mediados de la década del 50 en Estados Unidos, un progresista, un tipo sumamente interesante, decía, ¿cómo definimos un problema sociológico? Si en una comunidad el 2% de la población está desocupada, es un problema de ellos, no es un problema de la sociedad. Ahora, si está desocupado el 25%, es un problema de la sociedad, no del que no tiene trabajo. Vuelvo, tenemos que hacer, diría yo, una definición operativa de qué estamos hablando. No creo que justifique un programa de radio, ni la movilización, ni todo lo que digamos haya distintas formas de violencia psicológica. No. Bueno, acá disentimos. Sí, A ver, claro. acá disentimos por varias razones. Primero, por lo que dijimos al comienzo. No tenemos datos claros. Entonces, una de las cosas que nosotros no sabemos y estamos hablando todos es... ¿Han aumentado los casos de violencia física contra mujeres en el último tiempo? No lo sabemos, la realidad es esa, no lo sabemos. Esa debería ser una exigencia, por lo pronto. Claro que sí. Y yo lo que creo, como yo creo que el cambio solamente puede ser cultural y puede ser colaborativo, me parece que la violencia física y el asesinato de mujeres es consecuencia y solamente se puede dar en el marco de una sociedad, no sé si usar la palabra enferma después de que Graciela prefirió no usarla, pero que tiene los valores trastornados. Entonces, a mí las violencias simbólicas, las violencias verbales, las violencias económicas, las violencias culturales, me importan muchísimo, porque me parece que es ese el cambio cultural, el que va a llevar después a menos asesinatos. No, eso es caldo de Entonces, cultivo, ¿no? entonces no lo voy a separar, porque me parece muy problemático, porque si nosotros vivimos en un mundo en el que se acepta el maltrato de diferentes formas a las mujeres, después llegamos al asesinato. Si el maltrato está mucho... Si nuestras alarmas saltan antes, bueno, vamos a festejar de que salten antes. No, está muy bien. Yo en eso creo que estamos de acuerdo en los condicionantes. Lo que yo no estoy de acuerdo con la frase que las mujeres ejercen violencia de género. Vuelvo a decirte, en casos excepcionales, y lo he leído, alguna mujer le ha pegado una paliza a un varón. Es más, lo ha podido llegar a matar. Muchas veces las mujeres matan varones en legítima defensa. Pero Pero vuelvo yo a hablaba decirte, de nuevo de mujeres contra mujeres, ¿eh? No de mujeres contra... Nunca planteé pero igual yo A te lo quiero mejor decir no esto. quedó claro. Para mí, Sí. igual para mí, que mujeres ejerzan violencia de género contra mujeres, en el plano psicológico puede ser. Todos ejercen violencia cuando pueden, porque la vida es así, o cuando no pueden, pero lo hacen. Pero vuelvo a decirte, yo creo que debemos preservar el término violencia de género para un caso muy específico
que es la que ejerce los varones sobre las mujeres con resultados tremendos, ¿no? Sí, a mí lo que me parece que está queriendo, no voy a hacer una exégeta de lo que vos decís, destaco, entiendo las razones de Sabrina, comparto muchos de buena parte de su mirada, al mismo tiempo me parece que es simbólico, y no olvidemos el valor de lo simbólico, que aparezca esta basta, Sí. ¿no? El basta. Después, nada nos garantiza que vaya a ser basta. Sí. Es más, en la marcha Ni Una Menos, en un momento dado, se mencionó la adhesión de Madres Línea Fundadora y hubo un grupete que silbó. Sí, sí. Sí. ¿Por qué silbó? Creo que es ideológico, no Ahora, sé qué pasó. Hay una cuestión sobre lo que vos decís que es importante. Toda campaña de concientización, toda movilización, toda problematización ayuda a modificar las conductas, ayuda a que se superen los problemas. Incluso ayuda a que haya leyes, porque en Por supuesto, general a que haya la leyes. actitud y la demanda de la sociedad produce la ley. Sí. El Difícilmente reclamo. la ley se va a poner antes. Sí, bueno, Y basta también a la desatención del Estado. Digo, hablábamos recién de la precariedad de las cifras, y en todos estos últimos años las cifras las tuvo que construir una asociación civil, Casa del Encuentro, que marcó, digamos, entre otros datos, que entre el 1 de junio del 2015 y el 31 de mayo de este año hubo 275 femicidios. Se fue incorporando, digamos, lamentablemente. Claro, pero la en estos Casa del meses. Encuentro no existía hace cuántos años. Claro. Es decir, no había quien Claro, no contara. tenemos Ahora, hay una cosa que creo que es importante. Más allá de los casos, la sensibilidad de la sociedad respecto de un problema de este tipo es un indicador de progreso. Sí. ¿No es Absolutamente. cierto? Esto es así, porque Eso sí. si no tuviéramos sensibilidad para los derechos, vos sabés cómo se construyó, es una construcción social de la realidad. Los Que derechos- estemos los hablando de derechos esto humanos. es un paso Sí, 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 enorme. sí, sí. Un paso enorme, ¿no es cierto? Porque eso, problematizar, discutir, definir, Que no sea visto solo como un prevenir. problema de las mujeres, que sea visto como un problema de la sociedad en la que todos vivimos. Es un paso enorme. Hay un tema que cuando se hacen este tipo de intervenciones comentando hechos y sobre todo cuando los hechos golpean muy brutalmente, el caso de Lucía, hace un tiempo el caso de este señor que mata a 3 personas, hiere y demás, y busca a un hijo más para lastimarlo, es una cosa muy, muy demencial, parecería. Mendoza. ¿Perdón? En Mendoza, ¿no? Había Sí, dicho sí, en tipo de Mendoza. sí. Uno dice, bueno, empieza a haber toda una reacción. Ahora, ¿cómo se mantiene este tema para que se convierta en una transformación? Y Es ahí, la pregunta. ¿Sabés cómo se mantiene? Yo te voy a decir. a ver, Y voy a describir tu biografía, Graciela. Se mantiene porque los familiares de las víctimas, y las víctimas en este caso, sostienen a través de una militancia el tema. Y esto es así. ¿Por qué? Porque un episodio de violencia de género con heridas o con muertes o con procesos largos de sufrimiento atraviesan la biografía de las personas con un hecho tan significativo que nunca más las cosas vuelven a ser como antes. Y ese compromiso y esa insistencia es lo que ilumina el problema en la sociedad. Entonces yo te quiero decir, Sí. me quedo paradójicamente tranquilo de que este tema lo van a seguir ante todo las víctimas de la violencia, que es lo que se llama una minoría intensa. Lo que mueve la agenda, ¿no es cierto? Como se dice, son las minorías intensas que salen a la calle, que protestan y que logran conquistas a través de sus presiones, que además son testimonios muy conmovedores. De modo que yo creo que esto va a seguir en la agenda pública de la Argentina y probablemente se logre disminuir o prevenir mejor estos casos. yo me acuerdo del caso de María Soledad. ¿Qué Sí. te parece? Yo estuve en esas movilizaciones con la monja que trabajaba La hermana Peloni. la hermana Peloni, Marta Peloni,
y algún diputado que acompañaba. Y estuve al lado de sus padres y fui varias veces. Mantuvieron siempre esa demanda. Y se tocaron dos cosas. Instalar la demanda, mucho menos, muy visible en ese momento, menos extendida de lo que hoy está, que es más extendida. Y también se puso un dedo sobre los hijos del poder. Había un pedido de justicia. Había un Había pedido un pedido de justicia. concreto, ¿no? Se buscaba Y de algo justicia y de igualdad. Sí. Hizo caer el gobierno. Hizo caer el gobierno. Ah. El pedido contra los hijos del poder, la denuncia contra los hijos del poder, que tiene que ver con esta cuestión feudal, que te da derechos te da derecho y de obligaciones disposición. al vasallo, ahí fue discutido. Ahora, Entonces, esos padres tuvieron capacidad de discutir, sobre todo la madre, ¿no? Absolutamente. Esa posición. Y lo sostuvieron. Y tuvieron gente al lado que se puso al lado y le dijo, bueno, yo te acompaño. Ahora, perdón, acá hay que reconocer algo, porque siempre uno se flagela con el país que le tocó. La Argentina tiene un desarrollo de libertades y de derechos democráticos y de concientización, yo te diría relativamente alto, porque además es una sociedad, paradójicamente, en comparación, menos autoritaria que otras sociedades regionales. Es igualitarista. Por ejemplo, vos vas a Chile, ¿no es cierto? Chile es un gran país por muchas cosas. Ahora, las relaciones de discriminación, las relaciones de autoritarismo en la vida cotidiana son tremendas. Nosotros, gracias, yo creo que al papel de los grandes partidos históricos de la Argentina, tenemos una conciencia de los derechos que en otros lados no existe. Sí, muy desigual también a lo largo de la Argentina, Obvio, ¿no? por supuesto, Sí, desde ya. obviamente. Por eso Pero destaco sí, como un hecho sí, sí, importante sí, este hecho absolutamente. en el interior Porque pensamos en profundo. esas provincias y... Claro. La gente se mueve, la gente se Sí, moviliza, se mueven, sale se a la mueven. calle. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos. A vos, Era gracias. cierto que podíamos haber seguido discutiendo una semana. Muchas gracias, Eduardo y Sabrina. Y a ustedes, los que estuvieron escuchando y seguro van a seguir discutiendo este tema, les digo hasta el domingo próximo. Gracias por estar con nosotros. No deje la 11:10, el programa que viene vale la pena.